días a todos. días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Noviembre, casi diciembre, y ya se siente. Ya se siente la Navidad. Y el día de hoy me tocó compartir. La verdad es que le huyo. No es cierto. Es que luego, pues no nos gusta exhortar, ¿verdad? Porque luego la gente se enoja. Pero que sea Dios hablando a cada uno de nuestros corazones y que también podamos tener un corazón dispuesto para escuchar lo que hoy Dios quiere hablar toda la semana. Y todas las semanas estoy orando para que Dios hablara algo especial para la iglesia. Entonces yo espero que todos ustedes puedan recibir una confirmación o un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje del día de hoy se llama Él está en la barca, para los que aman. Él está en la barca. Y esta predicación nace de una conversación con una hermana del Señor, una hermana de nosotros, y que está pasando por dificultades, está pasando por un momento difícil. Entonces yo siempre le escribo para saber cómo está, y ella siempre me dice: oren por mí porque a veces siento que Dios no me escucha. Y eso me llegó porque muchas veces así nos sentimos nosotros, que Dios no nos escucha. Y a pesar de que muchos de nosotros que conozco su historia, sé que llevan años conociendo a Cristo, no estamos exentos de sentirnos así, que Dios no nos escucha. Y es inevitable porque pasamos por diversas pruebas, creo que todos, no sé si en esta semana, espero que todo esté bien, pero sé que usualmente pasamos por pruebas. Yo he pasado por pruebas últimamente y nos es difícil no tambalear en nuestra fe. Creo que todos hemos pasado por este proceso. Y el objetivo de esta predicación es conocer el corazón de Dios en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestros procesos. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos abandonados y cuando nos sentimos solos? Acompáñenme a la palabra. Vamos a Mateo 8, del 23 al 27. Cuando estén ahí me dicen amén. Mateo 8, 23 al 27. Y vamos a basar esta predicación en esta palabra que Dios me habló. Y sé que Dios quiere hablarle a alguien aquí en específico. Dice la palabra de Jesús calma la tempestad, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana, Señor. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que tú estés hablando a cada una de las personas que están en este lugar. Que tú estés, Señor, predicándoles, Padre, que tu Espíritu Santo esté despertando en ellos su oído espiritual para que puedan discernir lo que tú quieres hablar, y que hoy estés sanando corazones, Señor. Te pido que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo fluyendo, Señor, y gracias por esta palabra, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y les doy el contexto de estos versículos. Jesús estaba unos momentos atrás predicando la palabra de Dios, y entonces le dice a sus discípulos: vámonos al mar porque quiero navegar. Entonces todos se suben a la barca, y mientras están navegando, Jesús se durmió. Estaba cansado, había predicado mucho y se durmió. Y de repente viene una tormenta gigantesca que despierta a todos y se alborotan. Y no sé si a ustedes les ha pasado, aquí han habido tormentas de lluvia y se siente bien feo. A Ángel le molestan mucho las tormentas, entonces cada vez que hay truenos empieza a gritar
y se mueven las ventanas cuando hay mucho viento. Entonces se siente feo cuando hay una tormenta. Ahora imagínense en el mar, rodeados de lluvia y todo moviéndose. Imagínense, yo supongo que el barco se movía de un lado para otro, la vela a lo mejor se iba a caer y no podían controlar el volante. Entonces estaban pasando por un momento difícil. Y puede ser sorprendente porque un tiempo atrás, unas horas atrás, habían visto a Jesús haciendo milagros. Habían visto a Jesús predicando y que los muertos se levantaran, que Jesús hablaba y los huesos secos vivían de nuevo. Y después ven esta tormenta y todos se atemorizan y dicen: Jesús, ¿por qué estás dormido? ¿No estás viendo que estamos pasando por esta tormenta y tú estás dormido? Y entonces despertaron a Jesús y Jesús le dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Aleluya, gloria a Dios. Exaltamos Jesús, es grande. Y hoy Dios nos dice: ¿por qué temes? ¿Acaso te falta fe? Y es difícil, hermanos, a veces poder tomar las promesas de Dios cuando pasas por una situación difícil, porque tu mente las puede comprender, pero tu corazón no lo logra entender. Entonces conoces la palabra de Dios, sabes qué hacer en estos momentos de tormenta, sin embargo tu corazón está triste, y muchas veces en esos momentos de tormenta es cuando caemos en pecado. Y al estar rodeados de agua, su corazón tembló, su corazón también se inundó. Y muchas veces nosotros también podemos pasar por estas tormentas y nuestro corazón se inunda de temor, se inunda de duda, de miedo. Y dice la palabra: entonces Jesús, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Gran bonanza, para los que no saben, es tranquilidad. Entonces el mar se calmó, y solamente con la palabra de Jesús. Y quiero compartirles un concepto antes de iniciar y de darle seguimiento y desarrollo a esta predicación. Y el concepto es: ¿qué es la fe? Eso nos va a apoyar aquí compartiéndolo en la pantalla para que ustedes puedan anotarlo. ¿Qué es la fe? En el versículo 26, Él les dijo: ¿por qué tenéis, hombres de poca fe? Si alguien se sabe el versículo que dice qué es la fe, ¿me lo puede decir? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Y en qué pasaje está? Amén, muy bien. Quería darles ese concepto, pero supongo que todos ya lo conocen. Entonces investigué un poquito y quise compartirles este texto en específico. Dice: fe se define como la creencia en algo que trasciende la razón, es decir, la confianza en algo que puede carecer de lógica humana. Es algo que trasciende la razón. Pues espero aquí mientras anotan. Y hombres de poca fe significa estar tan afanado con tu situación, con buscar una solución lógica a lo que estás pasando, que no logras ver la solución que Dios tiene para ti. A veces lo que Dios quiere hacer con nosotros parece imposible, parece que no hay una salida, pero Dios está haciendo algo en lo secreto. Y es ahí cuando nosotros debemos confiar. No ser como los discípulos que se asustaban al ver a Jesús dormido, sino que podamos confiar en que aún mientras está dormido, como en este momento estaba pasando, Dios tiene todo bajo control. Amén. Y los discípulos tenían sus ojos puestos en la tempestad.
Y todos sabemos que cuando tenemos los ojos puestos en la tempestad, no podemos ver nada, somos cegados por la situación. Muchas veces cuando pasamos por un momento de enfermedad, somos cegados por el momento que estamos viviendo, también por las personas con las que nos rodeamos. A veces son las mismas personas que dicen palabras de desaliento, que dicen, ay, no vas a salir de esta. Yo conozco a una persona que es muy negativa y cada vez que le dices algo, él te empieza a decir, no, no se va a sanar, te va a ir muy mal, porque así es su vida, él no tiene fe, entonces no puede compartir palabras de aliento y nosotros compartimos lo que tenemos. Entonces, si nosotros podemos compartir una palabra de esperanza a alguien que no la tiene, hagámoslo, porque muchas veces esa palabra puede rescatar a alguien de su tormenta. Amén. Y nosotros debemos tener puestos los ojos no en la tormenta, no en la lluvia que estaba alrededor, no en el bote, no en el capitán que a lo mejor estaba en ese momento alguno de los discípulos dirigiendo la barca o remando, sino en Jesús, porque Él tiene el control en todo, Él sabe lo que está pasando, Él aún cuando estaba dormido conocía todo lo que pasaba, y en ese tiempo que era un hombre de carne y hueso, aún seguía teniendo el control de todo. Amén. Y en lo particular, a mí me pasa que cuando algo se sale de mi control, me empiezo a asustar, me da ansiedad, me empiezo a tambalear también en mi fe, podría ser. Y eso me pasó hace unos días en mi trabajo, porque les voy a contar un poquito de contexto. Yo estudié mercadotecnia y estuve mucho tiempo buscando un trabajo y no lo hallaba, entonces yo me quería rendir y dije, bueno, pues me voy a lo mejor un ayudante general, un cajero, algo así. Entonces de repente llegó este trabajo que era de practicante y era lo que yo quería, era experiencia. Entonces empecé a crecer en el trabajo y en vez de irme por el área de mercadotecnia, mi jefe me llevó al área de ventas y empecé a crecer en las ventas, empecé a vivir más en esa área y yo empecé pues a gustarme más las ventas, ¿verdad? Cuando empieza a llegar el dinero te gustan más las ventas. Y de la nada, en medio de todo esto, que me fue muy bien, la verdad, Dios acomodó todo para que pudiera trabajar de mi casa, que ya les he comentado, trabajo muy pocas horas y eso me ayuda mucho a poder venir aquí a los grupos y solamente eso Dios lo puede hacer. Y entonces, después de todo esto, de la nada, mi jefe tiene una junta conmigo justo el día que fui con la idea y Juan a nombrar a su bebé. Y tiene una junta conmigo y yo me asusté porque siempre que le hablan al jefe es porque algo va a pasar. Y entonces le hablaron a la jefa, que en este caso es una señora, y nos juntan. Y luego me empieza a decir, no, mira, a partir de ahora tú vas a hacer todas estas actividades y vas a empezar a dirigir todo esto. Y yo me asusté porque dije, pero si yo me encargo de las ventas, ¿qué va a pasar con esa área? Y además a mí ni me gusta hacer esto. Y entonces yo estaba toda estresada escuchándolos y mi jefe me decía, se tenía una cara así de incomodidad. Y yo no podía ocultarlo porque tenía una cara así de que... Ay, y yo estaba tan molesta en ese momento que yo le hablé a mi hermana, le hablé a mi mamá, le dije a Edson, no voy a salir de este trabajo porque ¿cómo van a hacer eso de un día para otro? Ni siquiera me preguntaron si yo estaba de acuerdo, solo me cambiaron las actividades y estaba súper molesta en esa situación y me empezó a llegar ahí la ansiedad de creer. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tener que buscar otro trabajo. ¿Qué voy a hacer? No, voy a tener que... Y estaba viendo trabajos en una página de empleos y todos súper mal pagados, 8 horas al día, no me dejaban venir a la iglesia o están en San Pedro y nadie quiere para San Pedro porque está bien lejos. No sé cuántas horas han de camino, pero Alex sabe de ser un chorro. Y entonces me vino la duda y la ansiedad. Y a pesar de que yo conozco la palabra, yo todos los días trato de leer su palabra, conozco sus promesas, me llevó esa ansiedad y esa duda y ese estrés de decir qué voy a hacer ahora con mi trabajo. Y también sentí como una traición dentro de mí porque
porque ya estaban preparando a alguien más para mis actividades y no me lo querían decir, estaba como oculto, porque yo andaba con esta persona y esta persona pues no me decía nada. Porque yo también les apoyo en arreglar algunas computadoras en el trabajo. Y me había pedido ayuda para moverse de computadora y yo dije, ¿lo van a mover de área? Y entonces yo le dije, ¿te van a mover de área a tal área? Y no me contestó y a mí se me hizo muy raro. Pero pues resulta que era mi reemplazo, entonces yo sentí una traición y yo me sentí mal como por una semana, ansiedad, me sentía muy angustiada y yo sentía, Dios, ¿qué voy a hacer? Todos los días me preguntaba, Dios, ¿qué voy a hacer con esto? Y estaba abrumada de tantas cosas que estuve orándole a Dios y solo Él me decía, bástate de mi gracia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al cielo. Gloria a Dios. Y Él nos dice hoy, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no se trata de lo que nosotros podamos hacer, no se trata de cuántas habilidades tengamos. También hablaba con una amiga y me decía, no, a mí me está yendo súper bien en mi trabajo, me pagan un chorro más que a todos esos contadorcillos y administradores. Me pagan súper bien y soy acá el jefe y si yo no estoy, no pueden vivir sin mí. Y yo solo pensaba, perdóname, Señor, porque no sabe lo que está diciendo. Porque muchas veces se nos sube cuando Dios nos da un puesto y nos prospera y nosotros nos creemos, si yo hago esto, si yo hago el otro. Y Dios me recordaba que quizá yo en un momento me sentía así, que sentí que si yo no estaba, me iba a prosperar mi trabajo. Y Dios me recordaba ser humilde. Y nosotros debemos también ser humildes en medio de todas las circunstancias, porque lo recordaba porque justo en este momento de mi trabajo yo sentía, entonces no sirvo para esto. Imagínense, un día estás sintiéndote que eres acá el jefe de jefes y el otro día te sientes que no eres capaz y no sirves para nada. Pero en cualquiera de las dos situaciones, Dios siempre está en control y Dios siempre nos capacita en todo. Y nuestra fe, nuestra confianza no debe estar puesta en lo que podemos hacer, sino en Dios que nos capacita. Y no sé, en qué área ustedes están batallando, a lo mejor en el área financiera, en su escuela. Y no me dice que la voy a quemar, pero me decía que iba mal en matemáticas. No sé en qué área estás tú fallando o te sientes decepcionado, pero Dios puede trabajar en eso. Y Dios te puede capacitar. Y Dios va a hacer algo, amén. Y en medio de las tormentas podemos ver qué hay dentro de nuestro corazón. Usualmente cuando estamos pasando por un momento de dificultad, es cuando sabemos qué hay dentro de nosotros. Y en medio de mi tormenta solo sabía que necesitaba más a Dios. Y así nosotros, cuando estemos pasando por una crisis de fe, eso solo puede significar que necesitamos más de Dios. Y no tomarlo como me voy a alejar de Dios porque no me está ayudando, sino que podamos tomarlo como una alerta de que necesitamos más a Jesús. Y vamos a Lamentaciones 2:19. Vamos a entrar en materia y llamé este subtítulo: de tu tormenta haz una adoración. De tu tormenta haz una adoración. Amén. Lamentaciones 2:19. Dice la palabra del Señor: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles.
Y les doy un consejo, ya llegaron a la palabra, nos quedaron unos ojeando. Dice la palabra, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Y en este texto de la Biblia, les voy a dar un poquito de contexto, Jeremías estaba hablando juicio al pueblo de Israel por causa de su pecado. Y lo que estaba pasando en este pueblo es que la gente estaba muriendo de hambre. Y en este caso los niños pequeños. Y Jeremías le dolía ver cómo los niños morían de hambre, porque a pesar de que él daba el juicio de Dios, a él le dolía el juicio de Dios para el pueblo. Amén. Y entonces les da este consejo de parte de Dios al pueblo. Dice, levántate y da voces en la noche, levántate temprano, dice en la vigilia, y derrama como agua tu corazón delante de la presencia del Señor. Alza tus manos implorando por la vida de tus pequeñitos. Y hoy este consejo es para nosotros. Levántate y da voces a Dios. Amén. Clama a Dios y derrama tu corazón como agua. Y yo me empezaba a imaginar a qué se refería como agua. Es como si estuvieras desbordándote delante de Dios, llorando, que no te importe si alguien puede llegar cuando estás en tu habitación tú solo con Dios, sino que estás de rodillas llorando y entregándole todo lo que hay dentro de tu corazón. Y en este pasaje recuerda en específico a la mujer que estaba a los pies de Jesús y con sus lágrimas enjuagaba sus pies. Y yo me imaginaba a mí con mis lágrimas enjuagando los pies de Jesús. Y se convirtió en una oración para mi vida. Que mis lágrimas pudieran enjuagar sus pies. Pudiera cambiar mi lamento por adoración a Dios. Amén. Y en el momento de la prueba, podamos correr a los pies de Jesús. Amén. Podamos ser como esa mujer que no le importó que estaba Jesús rodeado de personas, sino que ella corrió, se metió al lugar donde estaban y empezó a enjuagar sus pies con ese perfume y empezó a adorar a Dios. Y que así seamos nosotros, que no nos importe nada más estar en la presencia de Jesús. Amén. Amén. Y hubo una frase que me impactó mucho cuando la leí porque me causó sentido en todo esto. Y aquí se los voy a compartir. Dice, es de Miguel Arroyo, dice, llegará el momento cuando ya no habrá dolor ni sufrimiento, no habrá angustias ni tristeza, por lo que adorar a Dios con lágrimas en medio de las llamas del sufrimiento es un regalo que solo puedes darle a Jesús en este lado de la vida. Aleluya. Solamente podemos adorar a Dios de esta manera en esta parte de la eternidad. Cuando estemos en su presencia, dice la palabra que no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron y hará todo nuevo. Amén. Solamente aquí, en este lugar, en esta tierra, es que podemos adorar a Dios con nuestro corazón contrito, humillado delante de Él. Y que hoy, ese es mi consejo, que hoy tú puedas derramar tu corazón en adoración a Dios, que lo puedas valorar, porque solamente podremos hacerlo una vez en esta tierra, y ya no va a haber más dolor, no va a haber más forma de adorarle quebrantado. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay canciones que nos llegan y que nos hacen sentir la presencia de Dios en ese momento, porque está tocando algunas áreas que tú estás pasando, y es cuando tú puedes en ese momento, que no te importe que estás en la iglesia, que no te importe que te están viendo, que tú puedas estar de rodillas ante Dios, Amén. puedas llorar ante su presencia, puedas sentir lo que está pasando en el corazón de Dios en ese momento. Ya no habrá más dolor y sufrimiento, y aunque es un versículo de esperanza,
Un día vamos a estar en su presencia y ya no va a haber más dolor para la gloria de Dios. Pero mientras estamos aquí, mientras pasamos por pruebas, mientras pasamos por ese dolor, por ese accidente que contaba ahorita Omar de su testimonio, que podamos en medio de estar ahí con la moto destruida, adorar a Dios y dar alabanza a Él, porque a Él le encanta que le adoremos cuando estamos con el corazón roto. Le encanta que en medio del sufrimiento podamos adorarle y darle alabanza. Y no pienses en ningún momento que tu situación ha fastidiado a Dios. Muchas veces podemos llegar a sentir eso, que ya clamamos, que hay una petición que ya le pedimos a Dios tantas veces y que a lo mejor Él ya se notó. Pero eso es una mentira del enemigo. A Dios le encanta que sigamos como aquella mujer viuda que iba ante el juez, volvía y el juez le respondió, y cuánto más nuestro Padre que nos ama nos va a responder. Amén. Pero en medio de todo esto, Dios quiere enseñarnos algo, porque los procesos no son en vano. Los procesos no es solamente porque Dios nos quiere ver sufrir. Y recordar que muchas veces algunas personas que están allá afuera nos preguntan, pero si ustedes son cristianos, ¿por qué siguen pasando por todas estas pruebas? ¿Y por qué les sigue yendo mal? ¡Aleluya! Y yo también me lo pregunto. Así que, y entonces nos hacen estas preguntas y nosotros sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Amén. Y esta es una esperanza que solo los hijos de Dios pueden tener. Amén, amén, amén. Y esa es una verdad, porque muchos dicen todos somos hijos de Dios, y lamento informarles que esa es una mentira. No todos somos hijos de Dios, porque los hijos escuchan la voz de su padre y obedecen. Amén. Pero si tú ni siquiera tienes un padre, ni siquiera lo llamas padre a Dios, y no puedes ser su hijo. Tienes que ser obediente a Dios. Y todas las promesas que hay en su palabra son para aquellos que son hijos de Dios. Y yo deseo que hoy tú te puedas llamar hijo de Dios. Amén. 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 Dios es fiel. Gracias, Dios. Vamos a Juan 16, 33. Juan 16, 33. Entonces me enseñan Juan español. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. En este pasaje yo lo titulé Paz en la tormenta. Y paz en la tormenta porque no significa que no vamos a pasar por aflicciones. Mucha gente es engañada creyendo que al venir a Cristo vas a dejar de sufrir, que te va a ir mejor en tus finanzas, que te va a ir mejor en la escuela, que te vas a ser prosperado y vas a ganar un chorro, como hay algunos predicadores que sí lo creen y que lo predican, pero eso es una mentira. Y por eso muchos se alejan de Dios, porque los llenan de promesas, los llenan de mentiras, y cuando vienen a Cristo y se dan cuenta que no es verdad, se alejan de Dios. Pero aquí Jesús nos dice que tendremos aflicciones, que vamos a pasar por pruebas, esa es una verdad. Y que no nos sorprenda porque lo haremos quizá mañana, pasado mañana, y en un mes vamos a seguir pasando por pruebas, eso es una verdad. Pero la promesa aquí es que vamos a tener paz en medio de las pruebas. Vamos a estar con Jesús. Dice su palabra, yo he vencido al mundo. Y el que está en esta tierra es el príncipe de la potestad del aire y de las tinieblas.
Y Él va a seguir permitiendo que nos vaya mal, todo. Porque Él quiere, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se va a meter incluso en la iglesia, se va a meter en tu familia, va a causar divisiones, va a hablar mal de ti muchas personas, porque Él solo quiere que te derrumbes. Y ayer estaba platicando con alguien y me decía que ha estado pasando por pruebas y me decía que por qué en mucho tiempo, 5 años que llevamos siendo amigos, yo seguía firme en Dios. O sea, porque él veía como muchos jóvenes iban a fiestas, tenían lujos, el alcohol, las drogas. Y yo dije, es mi momento de brillar. Y le empecé a hablar de Jesús. Y le dije, pues es que cómo no hablar de Jesús si Él me dio esperanza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que a muchos aquí les ha dado esperanza. Amén, amén, amén. Aleluya. Y no sabes la paz con la que puedo dormir en las noches, sabiendo que Dios tiene el control. Que pase lo que pase, Él tiene el control. Que no sé qué va a pasar mañana, no sé si voy a tener trabajo, no sé si mi familia va a estar bien, pero Él sigue en control, sigue haciendo algo, que todo obra para bien. Y los procesos Dios sigue hablando a todos. Y los procesos al propósito para nosotros. Y toma ese proceso y ve que Dios quiere hablarte. No te cierres a decir me siento triste, me siento solo, sino que tu oído esté atento a escuchar la voz de Dios. Señor, estoy pasando por esta situación, pero tú qué quieres enseñarme, porque no alcanzo a verlo con mis ojos, estoy cerrado, pero ábreme por favor. Que sea un clamor que salga de nosotros. Amén. Y los de afuera sufren sin propósito, esa es la verdad. Pero nosotros sufrimos con un propósito, con una esperanza, que un día vamos a verlo, amén. Un día vamos a verlo cara a cara, y todo lo que pasamos va a ser para su gloria. ¿Cuántos no quieren mostrarle tantas coronas a Jesús y echarlas delante de Él? Decirle, te adoro, Cristo, te amo, tanto tiempo esperé este momento para verte. Amén. Gracias, Señor, por hablar. Y vamos a Efesios 6, 13. Efesios 6, 13. Lo titulé, prepárate para la tormenta. Hace un tiempo me propuse leer la Biblia, toda la Biblia, y no solo leerla, sino tratar de entenderla, porque puede ser muy fácil leerla así, nada más de corrido, pero entenderla es complicado. Y entonces, mientras yo leía todos estos profetas y el Nuevo Testamento, solo veía cómo todos sufrían, todos sufrían. Y yo dije, oh Señor, no. Y a mí qué me va a esperar, yo que ni siquiera hago nada de la mitad de lo que ellos hicieron. Y me sorprendía, pero en todos podemos ver que a pesar de la tormenta y de las muertes tan difíciles que tuvieron, amaban a Dios con locura. Y eso me llenaba de gozo, y como a nosotros no amarlo así. Y Efesios 6:13 dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Este es un versículo que escribe Pablo. Pablo pasó por diversas pruebas. Pablo fue echado a la cárcel múltiples veces. Y Pablo, incluso en la cárcel, predicaba de Jesús. Y seguía enviando cartas y seguía hablando de Cristo. Y nos da este consejo, porque él sabía cómo prepararnos para el momento
de dificultad. Amén. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, una vez que pases por tu proceso, por tu tormenta, puedas pararte de nuevo, puedas sacudirte el polvo, o en este caso el agua, y puedas decir, Señor, aquí estoy de nuevo. ¿Qué quieres hacer conmigo el día de hoy? Amén. ¿Y qué tenemos que hacer para poder estar preparados para la tormenta? Pues aquí nos lo dice, tomar toda la armadura de Dios. ¿Alguien se lo sabe? La canción del campo, pastora, yo sé que usted se lo sabe. Dice, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio y el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, orando en todo el tiempo, ser más que vencedor. Amén. Gracias por cantarlo. Y dice, leyendo su palabra. ¿Quieres estar preparado para la tormenta? Lee su palabra. También dice, practica la justicia. No seas corrupto cuando algo te pasa en el trabajo. Sé que aquí quizás algunos tienen poder en su trabajo, Angeli, que sé que ahorita no está. Espero pueda ver esta predicación. Amén, amén. Pero sé justo en tu trabajo. Sé justo en tus finanzas. Sé justo donde quiera que vayas, que puedan ver tu integridad. Amén. Predica el evangelio. A lo mejor no yendo a las calles, que sé que a algunos les es complicado. Predica en tus redes. Envíale un mensaje a tu amigo que está pasando por dificultad. Mándale un mensaje a tu mamá y dile, dale un versículo que te aparezca. Habla de Cristo. Donde quiera, pero habla. Persevera en la fe. Aunque sea complicado, sigue creyendo en Dios, sigue creyendo en sus promesas. Aun cuando dudes, sigue creyendo, viviendo en su salvación. Cambia tu manera de vivir, que no sea igual a la de los demás, que alguien pueda ver algo diferente en ti. Que no digan, ¿a poco eres cristiano? Porque no se te nota, ¿eh? Aleluya. Y se sorprendan. No, que ellos puedan ver que tú eres diferente. Que desde que llegues y te vean, digan, wow, hay algo en él. No sé qué es, pero está bien feliz todo el tiempo. Y algo que me sorprende mucho siempre que veo a la mamá de Daphne, es que siempre está bien feliz ella. No sé de dónde le saqué, pero está siempre bien con la cara así. Y digo, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde? No sé, pero me encanta y quiero ser así como ella algún día. Y que nosotros podamos ser alguien diferente para que otros puedan verlo, vivir en la salvación que tenemos. Llenos del Espíritu Santo. Si acaso se te olvida, pídele a Dios que venga y te llene, que venga y te llene cada día. Dios está aquí y en su Espíritu está aquí, amén. Pero no va a entrar en ningún corazón que no quiera ser lleno. Dios puede estar aquí, pero no puede hablarte a ti porque tú estás cerrado, porque tus oídos están cerrados. Necesitas pedirle que abra tus oídos, que te hable. Necesitas pedirle al Espíritu que te llene, orando en todo tiempo. Y no significa estar de rodillas todo el tiempo. Hace una semana escuché la promesa de la pastora que decía que no significa estar de rodillas, sino que significa que a cualquier lugar que vayas puedas orar. Yo me acuerdo que cuando voy a veces en el camión, gracias a Dios yo no lo tomo, ¿saben? Para la gloria de Dios. Pero cuando voy en el camión veo a personas que están sufriendo en las calles o que están trabajando y se ven todos sudados. Yo digo, Señor, prospérales en su trabajo, haz que les vaya bien, que les vendan, que vendan todo. Y empiezo a orar por las personas. Cuando tú sientas compasión por alguien, ora por él. Es lo mejor que puedes hacer. Si puedes darle un poco de dinero, hazlo. No nos sobra, gracias a Dios. Dale un poco, pero ora por él. Como decía Pablo, como decían los versículos de Mateo, que no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No lo dijo Pablo, pero en los hechos, perdón, en los hechos. Pedro. Gracias, pastores. Y lo que tengamos podemos darlo. Amén, amén, amén. 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 Vamos al Salmos 25:3.
No sé cuánto tiempo llevo, pero aquí seguimos. Salmos 25:3. Nada más lo primero. Salmos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Aleluya. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, dice el versículo. Pero dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. En la versión LBLA dice, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Y yo sé que algunos esperan cosas en Dios. Yo sé que muchos oran por algo, por un milagro, por una sanidad, por un mejor trabajo, una mejor oportunidad. Y no vas a ser avergonzado. Este día hoy te dice, no vas a ser avergonzado. Yo voy a responder. Tú no te preocupes por cómo lo voy a hacer. No te preocupes ni en cuándo va a pasar. Tú solo prepárate, porque va a venir esa respuesta de parte de Dios. Amén, amén. Amén. Y vamos a Salmos 51:17. Seguimos en paz en medio de la tormenta. Mientras te preparas en la tormenta puedes tener paz. Amén. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Dios no desprecia cuando tú te acercas a Él. Cuando estás en tu cuarto a solas, cuando estás pasando por dificultades, muchas personas, gracias a Dios, me piden consejo y no sé qué hacer porque lo único que puedo decirles es ora. O sea, habla con Dios, yo no puedo hacer nada, no te voy a resolver tu problema por más que quisiera ayudarte, pero Dios sí puede hacerlo. Dios sí puede responderte y Él no te va a rechazar. Él no va a hacer nada para humillarte, para hacerte sentir que eres lo peor. Y muchas veces no queremos contarle la situación que estamos pasando ni a nuestros familiares, ni siquiera a nuestro esposo, quizá a nuestro amigo, porque sentimos que a lo mejor nos va a avergonzar o va a pasar algo complicado, no te va a entender, pero Dios no es así. Dios te escucha, primero te consuela con su Espíritu Santo y después te exhorta. Y su exhorto es con amor, su exhorto llega a tu corazón y trae sanidad. No es para que tú te sientas avergonzado, no es para que tú te sientas débil, sino para que tú puedas crecer. Y Dios está haciendo algo el día de hoy. Amén. Dios quiere sanar a alguien en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Rodéate de la palabra de Dios. Rodéate de sus promesas. Rodéate. En la palabra hay 3.565 promesas de parte de Dios, que son para sus hijos. Y como nosotros somos sus hijos, amén, son para nosotros sus promesas. Amén. Y esas no las vas a encontrar en el YouTube, como dirían algunos, ni en el Netflix. Esas promesas están en su palabra. Aleluya. ¿Y cómo las vas a encontrar viendo Netflix todo el día? No, nunca. Solo las vas a encontrar en su palabra. Amén. Lee la palabra. Léela todos los días. Y más cuando te sientas triste. No vayas allá con el terapeuta corriendo. Aunque no digo que esté mal, vayan, pero rodéate de su palabra. Cuando te sientas mal, abre tu Biblia. Lee cualquier salmo y Dios te va a hablar. En sus salmos hay muchas promesas. Escucha la promesa del día que envió la pastora. Yo sé que a veces es complicado, sé que a veces puede ser un sacrificio para algunos, pero escúchenla porque te va a animar. A veces yo me levanto muy, no sé, como si todo estuviera mal y me vienen los ataques del enemigo y escucho la palabra de Dios por medio de sus promesas y me da ánimo y Dios me dice, aquí estoy,
Hay propósito. Hoy hay propósito y mañana va a seguir habiendo propósito. Amén. Amén. Y vamos a Hebreos 12, 2 al 4, ya casi terminamos. Mira más allá de la tormenta. Hebreos 12, 2 al 4. 2 al 4. Dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no ha resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aquí nos da la respuesta. Dice: puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe, y es nuestro mayor ejemplo. En la Biblia dice que mientras estaba en aquel monte, Él le decía a Dios: por favor, sálvame, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Yo quisiera no estar aquí, estoy sufriendo y me va a pasar algo terrible, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y fue obediente hasta el último momento, y fue una muerte terrible. Nadie se lo quiere imaginar ni lo quiere sentir, y espero no lo sientan. Pero fue desgarrado todo en él, todo. Fue traspasado esa corona, imagínense cuando le iban clavando y él la sentía. Esos clavos que perforaron sus manos, la sangre toda se le fue, quedaba solamente agua en él. Todo lo que pasó, aquí dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo de Dios? Verte a ti, a mí hoy aquí. Amén. Ese es su gozo. Ese era el gozo que estaba en ese lugar. Verte a ti. Ver a Ramón cuando se bautizó, le dio la gloria a Dios. Dios, Jesús pensaba en él cuando estaba en esa cruz. Jesús pensaba en todos aquellos que tenían una vida complicada y cambiaron todo en él. Jesús nos veía a nosotros cuando estaba en esa cruz. Ese era su gozo, y por eso soportó cada clavo, cada latigazo que vivía, porque él pensaba: un día voy a ver aquí a Mari derramar a la iglesia, voy a ver a pequeñitos que conocen de mi nombre, voy a ver a cada persona nueva que se une a adorarme y que es sana y que se llena del amor de Cristo. Y nosotros debemos tener puestos los ojos en Jesús, no en la tormenta, no en lo que está pasando en este momento, que yo sé que algunos quizás están pasando por pruebas. No pongamos nuestros ojos en lo que pasa ahora, sino en Jesús, que va a hacer algo. Amén. Terminamos con esto. Isaías 55, 9. Isaías 55, 9. Dice la palabra: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice Dios: lo que yo tengo planeado para ti, no lo vas a entender, ni siquiera lo puedes imaginar, dice la Biblia. Pero Dios va a hacer algo en ti, algo que no puedes imaginar. Quizá hoy no lo puedes ver, pero Dios está haciendo algo.
Yo nunca me imaginé cuando estaba chiquita estar delante de ustedes, pero Dios usa a quien quiere usar. Amén. Dios los quiere usar a ustedes, Aleluya. Amén. a todos, incluso a los que no lo creen, Dios los quiere usar. Y no lo puedes entender, no lo vas a entender, pero Dios va a hacer algo. Jesús estaba dormido y ellos quizás no se imaginaron que él iba a hablar a esa tormenta y le iba a decir, cálmate. Y la tormenta se iba a calmar. ¿Cómo le iban a imaginar a ellos? Jamás. Dios así va a hacerlo contigo. No lo vas a imaginar, no vas a ver cómo te va a prosperar en tu trabajo, no vas a ver cómo te va a abrir un camino en medio del desierto. Isaías 43, 19. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conocerán. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Gloria a Dios. Amén. Otra vez lo haré. Lo hice una vez y lo volveré a hacer. Lo hice una vez, sané a tu familia una vez y lo volveré a hacer. Abrí una oportunidad en tu trabajo y lo volveré a hacer. Y Dios va a seguir obrando. Dios va a seguir obrando. Amén. Pónganse sobre sus pies. Y puedes aprender. Y quiero que repitan conmigo simbólicamente. Que digan, gracias Dios, porque pase lo que pase, Lo que pase, tú estás en mi barca. tú estás en mi barca. Amén. Amén. Pase lo que pase, Pase lo que pase, Jesús está en mi barca. amén. Es decir, aleluya. Tú eres fiel, Señor. Quiero terminar orando y adorando a Dios. Y quiero que cierres tus ojos y en tu mente recuerdes todo lo que Dios ha hecho ya. Todo lo que Dios ha dado por ti. Todos esos milagros que Dios ha hecho en tu vida. Con que te imagines uno solamente y recuerdes cómo Dios ha sido bueno. Y que ahora recuerdes ese problema, esa situación que estás pasando, eso que te está aquejando día y noche, esa cosa que no te deja dormir, que te causa ansiedad. Y que recuerdes que Dios ha sido fiel y Dios lo hará de nuevo. Y Dios hoy te dice, yo haré algo nuevo. Otra vez abriré un camino en el desierto y ríos en la soledad. No te he dejado ni un momento. Estoy contigo en el dolor, en tu proceso. No te preocupes por lo que está pasando. Confía en mí. Fija tus ojos en mí, porque yo estoy viendo tu dolor. Estoy viendo que estás sufriendo. Y yo soy fiel. Yo quiero hacer algo en tu vida. Déjame hacerlo. Búscame, porque yo quiero enseñarte cosas nuevas. Clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Cosas que nadie ha conocido. Cosas que nadie ha visto, tú las verás. Pero quiero que creas en mí. Quiero que creas que estoy en este proceso y no te he dejado solo. Gracias, Dios, te damos por esta palabra, Señor. Hoy te quiero pedir, Señor, que tú estés tocando los corazones, Dios. Que si hay alguna situación que mis hermanos están pasando, Señor, tú puedas estar el día de hoy trayendo sanidad a sus cuerpos, Señor, a sus vidas, a sus almas. Y que por favor, ese milagro que desean, que venga el día de hoy, Señor. Que tú seas respondiendo oraciones que hace mucho tiempo estaban esperando ser contestadas, Dios. En esta hora tú estés restaurando a aquellos que no creían que tú podías hacerlo, que dudaron de que tú eres fiel, mi Dios. Y hoy, Señor, te damos gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias porque ya
has respondido oraciones, Señor. Gracias porque en tu tiempo, Señor, en tu tiempo, Kairos, ya están respondidas, Dios. Amén. Porque tú ya estás respondiendo a oraciones, mi Señor, y quiero pedirte en este día que tú nos recuerdes tu bondad. Tú siempre has sido fiel y tú no cambias, tú seguirás siendo fiel y tú vuelves a ser fiel una y otra vez, Señor. Queremos cantarte y adorarte y recordar tu bondad, mi Dios. Queremos que toda gloria y honor pueda ser solamente para ti, mi Señor, porque tú eres digno de recibir nuestra alabanza. Tú eres digno, Señor, y tú vas a hacer algo, Dios. Queremos cantarte, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Cántalo con nosotros. Tu amor nunca falla, y es mi fin. En tus manos está. Amén. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Ha sido bueno, Señor, y te creemos. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Deja que si no te la sabes puedas meditar en él. Cierres tus ojos y si de ti nace, levantes tus manos y adores a Dios. Señor, tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor. Mi vida ha sido bueno. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Su amor, tu paz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre, como amigo fiel. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome.